Damos gracias a Dios por esta linda mañana con la cual el Señor nos bendice. Es una alegría inmensa y le decimos a Él, sí, 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 Señor. Estamos aquí dispuestos a recibir lo que tú tengas para cada una de nuestras vidas. Bienvenido, amado hermano, hoy a recibir la hermosa palabra del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ser sorprendidos por el Señor porque Él siempre tiene una palabra que nos bendice, que nos edifica, que nos transforma, que nos traslada de un nivel hacia otro, y hoy es un día maravilloso. Así que damos la bienvenida y esperamos de que usted hoy pueda recibir esta palabra en tu espíritu y a través de ella la transformación del cielo venga sobre tu vida. Hoy te invito a que puedas darle compartir a este mensaje para que muchos otros puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios y ese mensaje transformador pueda hacer obra especial en todos aquellos que la reciban. Bienvenidos a esta su casa y a esta transmisión del Ministerio Fe y Milagros. Desde este momento queremos simplemente decirte que el Señor tiene un propósito y un plan hermoso para tu vida. Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a empezar a experimentar en esta aventura de la Escritura lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, y quiero empezar diciendo esto, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios nos traslada a cosas completamente nuevas y maravillosas para todo aquel que está expectante, que está dispuesto a que esta palabra de vida realmente genere aquello para lo cual está siendo enviada. Hoy la palabra de Dios está siendo enviada para que las cosas sean transformadas, porque vuelvo a esto, la palabra de Dios es verdad. Ojalá que usted allí donde te encuentres puedas repetir esta palabra, decir, la palabra de Dios es verdad. Y nos encontramos en tiempos donde la verdad ha sido alterada de varias formas. Así que es importante comprender que si estamos en estos tiempos donde las personas llaman a lo bueno muy malo y a lo malo muy bueno, porque han empezado a alterar la verdad y por eso hablar la verdad es importante. Y para hablar de la verdad tenemos que hablar de la palabra de Dios. No podemos hablar de la verdad si no venimos a la palabra de Dios. No podemos hablar de la verdad si no hablamos de Jesucristo, porque Él anunció con toda claridad que Él es la verdad. Él es la verdad absoluta y es a través de Él que usted y yo encontramos entonces libertad. Porque la verdad nos dice la palabra de Dios, trae libertad a nuestras vidas. La verdad nos da una oportunidad diferente de vida. La verdad trae cambios. La verdad abre nuestros ojos. La verdad hace que usted y yo tengamos oportunidad de ingresar a una eternidad con Cristo Jesús. Por eso la verdad es necesaria anunciarla. Es importante hablar la palabra de Dios, que es la verdad. En nuestros días, muchas personas tratan de anunciar que la palabra de Dios es una falsedad. Muchas personas tratan de hacer parecer que la palabra de Dios no es la verdad. Pero déjame decirte, querido hermano, la verdad es Jesucristo. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es la verdad. Muchas personas están adornando la palabra de Dios para complacer a terceras personas y no quedar en mal con terceras personas, para complacer el pecado en el cual muchos otros están viviendo.
pero la palabra de Dios no necesita de adornos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que debemos de hacer es transmitir la palabra de Dios de manera transparente. Simplemente dejar de que ella sea la que se revele a tu vida y a la mía, y que sea la palabra de Dios entonces quien nos transforme. Porque cada adorno que ponemos es una forma de justificar los pecados que el día de hoy la gente llama buenos, que llama cosas buenas. Pero la palabra de Dios dice que son pecado. Y entonces nos llama a vivir en un estilo diferente de vida. Ocupamos hoy día, amado hermano, hablar la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que haga obra perfecta en cada uno de nuestros corazones. Hemos estudiado la palabra de Dios día tras día. Hemos adentrado en esa hermosa postura de entender más allá a través de la revelación de su Santo Espíritu, y que nuestra vida realmente sea impactada y sea transformada. A través de la palabra hemos hablado de diferentes eventos, de diferentes personajes bíblicos, y cada vez que abrimos nuestra boca para anunciar la palabra de Dios, cosas buenas empiezan a acontecer. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Así que usamos nuestra boca para dar vida o para dar muerte. Somos llamados a transmitir vida. ¿Cómo transmitimos vida? A través de aquel que hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Aquel que transformó mi vida y está transformando la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo. Hoy tú puedes ser una de esas personas que va a ser transformada a través del poder de esta hermosa palabra. Así que todo aquello que usted y yo declaramos debe de tener un sentido que edifique, un sentido que transforme, o de lo contrario podría traer muerte. El Señor a través de la palabra nos enseña cosas realmente impresionantes, cosas realmente maravillosas, y usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar que esa palabra trascienda en nuestro espíritu, que esa palabra trascienda. Y cuando digo que trascienda es que podamos subir de nivel día tras día en el Señor. Hay un evento poderosísimo en la Escritura, como de los tantos que hay. Este evento es cuando en un momento determinado unos muros cayeron, los famosos muros de Jericó. Estos cayeron, y hay una revelación también poderosa y profunda a la hora de estudiar. Hemos hablado de ellos en repetidas ocasiones, pero siempre el mensaje es diferente. Hoy vamos a hablar una vez más, y el mensaje también será refrescante a tu espíritu. Y te lo adelanto, lo es porque es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene con revelación a nuestro espíritu, se revela a sí misma, y nuestra vida entonces empieza a ser transformada. Dios le revela a un hombre llamado Josué las estrategias, escucha bien esto, las estrategias para obtener algo que ya se le había prometido a un pueblo tiempo atrás. Y te puedes llegar a preguntar o a cuestionar en algún momento cómo algo que ya estaba prometido en ese entonces, en un momento determinado, pareciera que estaba dominada por terceras personas. Porque sí, efectivamente ya habían personas habitando aquel lugar llamado, conocido como la tierra prometida, la tierra que fluiría leche y miel. Eso era algo que estaba hecho en ese momento, pero el Señor había hablado. El Señor había dicho desde el principio que Él llevaría a aquella nación que salía, aquel pueblo que salía de la esclavitud, hacia una tierra maravillosa, hacia un lugar que Él había establecido como una promesa, como un pacto, dado a cada uno de aquellos que habían decidido salir de aquella tierra. Pero recuerda que en medio de todas estas situaciones, el pueblo duró más tiempo
en el desierto por su propia desobediencia. Ellos pasaron mucho tiempo en el desierto, dieron muchas vueltas en el desierto por una sola razón. Y esta razón fue la desobediencia que había en la vida de cada uno de ellos. La desobediencia nos puede hacer dar muchas vueltas en el desierto. La desobediencia nos puede alejar de la promesa de Dios. La desobediencia nos puede alejar del propósito de Dios. La desobediencia puede hacer de que usted y yo no alcancemos las promesas que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Porque no importa dónde te encuentres, no importa dónde estés, Dios te ha dado promesas. Sé que tienes promesas de parte de Dios. Dios te ha dado una palabra infalible, una palabra veraz, porque Dios no miente. Dios es efectivo en todo aquello que habla. El asunto es que cuando usted y yo hacemos cosas en desobediencia, nos alejamos de aquel propósito, de aquella promesa que Dios nos está entregando. Para que una nueva generación viniera entonces a tomar la tierra prometida, esta nueva generación tendría que ser diferente a la anterior. Y cuando digo que tenía que ser diferente a la anterior, me refiero a que tendría que tener entonces un espíritu diferente. Esta nueva generación tendría que tener el espíritu correcto delante de los ojos de Dios para que Dios entonces entregara esta tierra. El espíritu correcto, los pensamientos correctos, el corazón correcto delante de la presencia de Dios. Entonces, podríamos volver a cuestionar algo y a preguntar lo siguiente: pero si el Señor ya había prometido esta tierra, ¿por qué ya estaba poseída? ¿Por qué pasar una prueba más? ¿Por qué esta tierra ya estaba habitada entonces? Sería la pregunta que empezamos a lanzar. Bueno, porque cuando usted y yo somos desobedientes como ese pueblo fue desobediente, entonces lo que sucede es que aunque la promesa haya sido dada y aunque la promesa estaba ahí, se sacrifica la promesa por la desobediencia. Y hay muchas personas que están sacrificando, escuche eso, sus promesas por la desobediencia, porque simplemente no estamos haciendo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y si usted se cuestiona ¿y qué tengo que hacer? La semana pasada hablamos de muchas cosas que tenemos que hacer a la luz de la palabra cuando tocamos el tema del valor de la palabra. La necesidad de darle valor a la palabra de Dios es importante. Porque imagínese usted cuánto tiempo hubiese durado el pueblo de Israel si hubiese ido directamente hacia la tierra prometida. Le aseguro que no hubiera pasado más de 3 meses en llegar a la tierra. Y en ese entonces la tierra no estaría habitada. Pero resulta que por su desobediencia pasaron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y durante todo ese periodo de 40 años, dime, ¿acaso crees que nadie llegaría a habitarla? ¿No crees que otros se acercarían entonces a tomar esa tierra? El asunto es que simplemente si hubiesen sido obedientes, esa misma obediencia le había traído a ellos la promesa de esa tierra. Pero la desobediencia nos aleja de la promesa de Dios, de las bendiciones del cielo. Así que eso era lo que estaba sucediendo. La promesa siempre estuvo ahí. La tierra siempre estuvo ahí, no se iba a mover de ese lugar. Siempre iba a ser la misma, Dios lo había prometido. El punto fue que la desobediencia alejó al pueblo
de la promesa. Y hoy día, lastimosamente, muchas personas están perdiendo su promesa por la desobediencia. Muchas personas no están entrando en el favor de Dios por su desobediencia. Muchos no están poniendo atención a la palabra, a la escritura, y no se están dando cuenta de lo que Dios entonces está presentando a sus vidas. Entonces, por la desobediencia duraron tanto tiempo en el desierto. Por la desobediencia de ellos tuvo que desarrollarse una nueva generación que pudiera reconocer, y escucha lo que voy a decir, que pudiera reconocer el valor de la promesa. Sí, así como estás escuchando, que pudiera reconocer el valor de la promesa, porque la promesa tiene valor, porque la generación anterior no le había dado el valor a esa promesa. La semana pasada, te refresco, hablamos acerca del valor de la palabra. Hoy estamos hablando acerca del valor de la promesa. La promesa tiene valor. La promesa es importante y Dios estaba esperando una generación que le diera valor a la promesa. Hoy día tenemos promesas de parte de Dios. Hay promesas maravillosas de parte de Dios. Dios está esperando que usted le pueda dar el suficiente valor a esa promesa entonces para que pueda pasar y adquirirla, tomarla, porque esto en nuestros días es necesario. Es necesario levantarse como una iglesia dispuesta a tomar cada una de esas promesas que Dios ha hablado. El Señor le había hablado de manera clara a un hombre llamado Moisés, sí, a su siervo Moisés, que llevarás a este pueblo, le dijo, a una tierra que fluye leche y miel. Esas fueron las palabras. Y quizás algunos se han preguntado, pero ¿por qué el Señor dice esto de esta forma? Que era una tierra que fluiría leche y miel. Porque estos dos elementos, leche y miel, eran elementos que solo se producían en otro tipo de tierras. En tierras de muy alto valor. Escuche lo que estoy diciendo. En Egipto, ahí no se producía ni leche ni miel. Usted no lee eso en la palabra. Usted se va a dar cuenta que en Egipto había carne, que en Egipto se producía algunos cuantos frutos, pero no había leche ni miel. Esto solamente se producía en algunos lugares, y esas tierras eran tierras muy valoradas. Así que Dios le dice a Moisés, te voy a llevar a una tierra que fluye la leche y la miel. Una tierra muy valorada, una tierra muy importante, que habrían frutos realmente maravillosos en ella. Una tierra que iba a producir abundantemente, un lugar realmente maravilloso. Esa era la promesa hacia donde Dios iba a llevar a este pueblo de Israel cuando saliera de la cautividad de Egipto. Pero el pueblo atraviesa el desierto, ahí está la promesa. La tierra no había cambiado de lugar, ahí estaba la tierra. Jericó estaba ahí, y la pregunta entonces es, ¿qué había cambiado? ¿Qué había cambiado? Lo que había cambiado era el valor de la promesa. ¿Por qué había cambiado? Porque el pueblo le dio una prioridad a otras cosas antes que a la promesa. Dio más prioridad a terceras cosas antes que a la promesa de Dios. El pueblo había preferido otras cosas, vuelvo a aclararlo, otras cosas. El pueblo había elegido hacer ídolos, escuche, hacer ídolos antes que el valor de la promesa. Creyeron que todo se había perdido en un momento determinado cuando Moisés subió al monte. Y lo que Dios iba a hacer simplemente era entregarle a Moisés las tablas de la ley para que pudiesen regirse correctamente en la nueva tierra que iban a habitar, en la tierra de la promesa, según Dios lo había ya dado a Moisés. Pero este pueblo
Había salido de Egipto, pero el Egipto no había salido de ellos. Vivían todavía aferrados a las costumbres de Egipto. Habían hecho dioses para Egipto y empezaron a hacerse sus propios dioses también. Y a raíz de esa desobediencia, a raíz de la murmuración y el quejedumbre constante, siguieron simplemente un camino de dar giros y giros alrededor del desierto, perdiendo la bendición de ingresar a la promesa de Dios, que aún el mismo Moisés tampoco pudo ingresar a ella, simplemente le miró de lejos. Esto realmente es duro. Esto realmente es algo difícil, pero así sucedió. Simplemente porque no le dieron el valor a la promesa. La promesa no había cambiado. Ahí estaba la promesa. No se había movido del lugar. La promesa de Dios estaba dispuesta, estaba ahí. Pero entonces, la pregunta que nace nuevamente es: ¿quién alteró el camino? ¿Quién alteró su propio camino para llegar a la promesa, para llegar a tomar la promesa? La respuesta la conocemos, claro está. Quien alteró su camino fue el pueblo. Porque este pueblo tomó una decisión diferente. En lugar de ir hacia la promesa, tomaron un norte distinto, una ruta diferente, alejándose día a día más de la oportunidad de tomar la promesa que Dios nos había dado. Hoy día, Dios te ha dado promesas. Dios te ha hablado acerca de las promesas. Dios te ha entregado promesas. La pregunta sería: ¿qué estamos haciendo con esa promesa? ¿Le estamos dando el valor suficiente a esa promesa? ¿Estamos dispuestos a darle prioridad a esa promesa? O quizás, como el pueblo de Israel, simplemente tomamos una decisión equivocada y decimos: no, ahora necesito hacer otras cosas. Ya no estoy en Egipto, voy a hacer otras cosas. Y empiezan a dar giros alrededor del desierto, alejándose de la promesa de Dios, alejándose del cumplimiento de la bendición de Dios, simplemente porque están caminando en desobediencia. O quizás el día de hoy sea el momento correcto para que usted y yo nos volteemos nuevamente al Señor y digamos: Señor, quiero nuevamente enrutarme, quiero caminar por ese lugar correcto, Señor, porque quiero ir hacia la promesa. Entonábamos un canto años atrás que decíamos: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. No, mi amado hermano, vamos hacia adelante, certeros hacia la promesa, hacia el cumplimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento de las bendiciones que Dios ya nos ha hablado. Acerca de esa tierra que fluye leche y miel. Vamos hacia adelante, hacia ese objetivo, claramente enfocados en aquello que Dios nos ha llamado y nos ha encomendado. Así que es importante que cada uno de nosotros comprendamos que la nueva generación que se levanta, y escúchalo bien, fue una generación transformada. Hoy ocupamos ser transformados. Decláralo allí donde usted se encuentre: necesito ser transformado. Necesito ser cambiado. Necesito esa transformación. Ya estaban cerca de llegar a aquel lugar y el Señor renovó completamente todas las cosas. Escucha bien. Dios renovó al pueblo. Un nuevo pueblo, una nueva generación, pero transformada. Dios renovó la autoridad también que había puesto. En ese entonces, Moisés quedó atrás para levantarse una nueva autoridad sobre el pueblo, llamado Josué. Así que Dios renovó todas las cosas, y cuando el pueblo cambió,
Entonces este pueblo tenía una nueva percepción de las cosas, tenía una nueva perspectiva, tenía un fin diferente, tenía un propósito diferente. Ya no era aquella generación que estaba acostumbrada a caminar en el desierto. Ya no era aquella generación que se había acostumbrado a tal grado a caminar en el desierto que simplemente eso era lo que pedían y querían, seguir en el desierto. Se acostumbraron a las arenas del desierto, se acostumbraron al sol del desierto, se acostumbraron a estar allí y ya no había propósito genuino. Es más, hasta habían perdido completamente aquello que Dios había traído de manera original, que les llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Ya ni siquiera pensaban en eso. Y Dios tuvo que levantar esa nueva generación. Hombres y mujeres transformados, renovados, dispuestos, atendiendo la voz de Dios. Ahora ya estaban entonces listos para entrar a la tierra de la promesa. Yo pregunto, ¿cuántas personas están listas para entrar a la tierra de la promesa? ¿Cuántas personas están dispuestas hoy para entrar a la tierra de la promesa? Pero no fue simplemente de la noche a la mañana. Hubo cambios, transformaciones, renovaciones en la vida de aquellas personas para entender que no iban a caminar conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y esto realmente es importante. Porque los cambios a quienes debían de ser para que alcanzaran la promesa estaba generándose. En otras palabras, todos aquellos que quieren ser conquistadores de sus propias promesas y de las promesas que Dios ha dado, debemos de ser transformados. Nadie tomará ninguna promesa si no somos transformados. Cuando estamos en desobediencia o en rebeldía, no hay alternativa, no entenderemos la importancia de la promesa, no entenderemos entonces las prioridades, no entenderemos entonces realmente el lugar que ésta merece y por tal razón seguimos dando giros en el desierto. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, a la primera generación. Dio tumbos en el desierto, conociendo a un Dios real, pero alejados del Dios real y alejados de la promesa de Dios, viviendo completamente en quejedumbre todos los días de su vida. Ellos nunca iban a ver la promesa, nunca la iban a recibir, porque nunca la hubieran apreciado siquiera. Y es que muchas personas no están apreciando ni valorando lo que Dios está entregando en sus manos. Así que nunca entenderían la restitución de Dios, la bendición de Dios, cómo Dios estaba haciendo. Hoy muchas personas consideran que lo que pasa en su vida es porque tenía que pasar y nada más. Muchos dicen es que yo por mis fuerzas, por mi estudio, por mi preparación tengo lo que tengo. No, mi hijo, no funciona de esa manera. Precisamente eso es no darle valor a la promesa. Las cosas vienen por gracia, por favor y por misericordia. Aquella nación tampoco iba a entender el valor de una restitución. No iba a entender el valor de una promesa. Así que tuvo que quedar en el desierto y levantarse una nueva generación diferente. Esta generación que iba a estar dispuesta. Porque aquel que quiere recibir la promesa tiene que cambiar. Escucha, aquel que quiere recibir la promesa de Dios tiene que cambiar, debe de ser transformado, debe de dejar de ser la misma persona que ha sido por tanto tiempo, porque si no, entonces no va a apreciar la promesa, no va a ver la promesa. Y hermanos, esto realmente es complejo. Entonces el pueblo, la segunda generación,
fue una generación que cambió completamente, totalmente. Ya no eran los mismos, no eran desobedientes, ya no estaban reclamándole nada a Dios ni a su siervo, ya no eran creadores de ídolos como muchos de ellos. Ya no seguían a hombres, seguían solamente a Dios, estaban atentos a lo que Dios iba a declarar a través de su siervo. Ahora comprendían genuina y verdaderamente lo que era y lo que es el valor de una promesa. Porque cada cosa que Josué indicaba que el Señor le inspiraba en su espíritu, ellos estaban atentos a obedecerlo. Y esto lo puedes leer con toda claridad en la palabra de Dios. Si dedicas tiempo a leer la palabra, te vas a dar cuenta que era así. Ellos estaban claros, ya no habían reclamos, ya no se justificaban. Y es que en nuestros días, ¿cuántas personas reclaman a Dios? ¿Cuántas personas justifican sus actos y esconden sus actos? Diciendo, es que es así, es que yo pienso que tiene que ser así. No, ya no había nada que decir con esta segunda generación. Esta segunda generación estaba atento a las directrices de Dios. Solamente lo hacían, eso era todo. Lo que Dios decía era lo que había que hacer. Y eso es completamente diferente a la primera generación que todo lo cuestionaba. A la primera generación que todo se quejaba, a la primera generación que no le daba valor a la promesa, a la primera generación que era desobediente a lo que Dios demandaba, a la primera generación que era creadora de ídolos, a la primera generación que simplemente no entendía ni valoraba lo que Dios estaba tratando de hacer en medio de sus vidas. Dios necesita levantar una nueva generación. Hoy Dios está en esto, estamos en estos tiempos precisamente, en tiempos donde Dios está levantando a una generación de hombres valientes que estarán dispuestos a hablar la verdad de la palabra de Dios, hombres valientes que irán detrás de la promesa, que estarán dispuestos a perseguir la promesa, una generación diferente. En medio de las luchas, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, van a ir por cada promesa y esta promesa será efectiva en sus vidas. Con un corazón diferente, con actitudes diferentes, porque el Señor pide que haya cambio. Porque lo que Dios promete, ahí está. Lo que Dios ha hablado, ahí está. No importa cuán complejo creas que esto puede ser para que se genere o se dé. Si Dios lo dijo, esto se va a cumplir. Porque Dios cuando habla, Él lo sella en los cielos y en la tierra. Así que esto que Dios ha hablado es algo que vendrá sobre nuestras vidas. Esta ciudad de Curridabat estará postrada ante la presencia de Dios y no hay alternativa. Así el cielo lo ha declarado, ha sido sellado esta palabra en el cielo y en la tierra. Dios lo ha promulgado. Es un edicto real y cuando estamos claros de la palabra, entonces significa de que Dios va a hacer cosas realmente importantes en tu vida y en la mía. Así que Dios nos está hablando porque el pueblo, esta segunda generación era un pueblo que había decidido cambiar. Y es que cambiar es una decisión. Algunas personas dicen, es que a mí me cuesta cambiar, es que yo no estoy tan dispuesto a cambiar. Claro, si no estás dispuesto nunca vas a cambiar. Pero Dios nos llama a cambio y el cambio es una decisión. Yo decido cambiar cuando yo me someto a la presencia de Dios, cuando decido buscar del Señor y entender que no se trata de mi voluntad, se trata de la voluntad del Padre, se trata de la voluntad de aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz, a transmitir su palabra para que muchos puedan recibirla y ser transformados y renovados, puedan ser libres de sus cautividades. Esto es algo que debemos de entender. Entonces, cuando esta segunda generación llegó
llegó a una tierra que estaba ocupada. Una tierra que ya había sido ocupada. Había pasado muchos años, como mencioné al inicio. Y a raíz de esos muchos años, esa tierra ya estaba ocupada. Para algunos nace entonces la pregunta, ¿entonces otros pueden poseer nuestras promesas? ¿Entonces otro puede tomar mi promesa? La promesa que Dios ha hablado. La promesa que Dios me ha señalado. No. Lo que esto quiere decir es que la promesa está ahí. La promesa Dios la dio. Pero debido a la situación del desierto, debido a que esa generación no le dio el valor necesario, ahora tendrían que luchar un poco más para tomar posesión de la promesa que Dios le había dado a su pueblo. Porque la promesa Dios se la había dado a su pueblo. No se la había dado a otras personas, a incircuncisos. No, Dios se la había dado a su pueblo. Pero ahora entonces es cuando se cumple lo que la Escritura dice en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Aquí es cuando tenemos que comprender que debemos de arrebatar las bendiciones de parte del Señor. Ahora le tocaba a esta segunda generación arrebatar de las manos del ladrón aquella promesa que había sido prometida a ellos y a sus generaciones. Este pueblo que estaba en Jericó había escuchado, los que vivían en Jericó habían escuchado que el Dios de este pueblo que estaba al otro lado del Jordán había abierto el mar y ellos caminaron en seco. Había escuchado de aquellos prodigios y señales que el Dios de Israel había hecho. Josué capítulo 2, verso 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto. Y la palabra dice que en Jericó todo estaba cerrado. Libro de Josué capítulo 6, verso 1. La Escritura dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía tampoco. También nos enseña la palabra de Dios que las estructuras de aquella ciudad de Jericó eran estructuras como nunca antes se habían mirado. Eran muros tan altos y tan gruesos como usted y yo nunca hemos mirado. Eran murallas que usted y yo no tenemos la imaginación. Tan profundamente gruesas que se edificaban casas en los muros. Ponga atención a eso. Tan profundamente gruesas que en los muros se edificaban casas completas. Eso dice el libro de Josué capítulo 2, verso 15. Pero el asunto es que había una promesa. Y aunque el enemigo estaba ahí, en esa tierra, y la estaba reteniendo por la desobediencia de la primera generación, la promesa había sido dada a la nación de Israel. Déjame decirte que cuando Dios da una promesa, aunque el enemigo la haya robado, aunque el enemigo la tenga retenida, es tiempo de que se levante una generación en cambio, una generación que viene siendo transformada, una generación que está dispuesta a arrebatar. Porque escucha una vez más, aquí es cuando la palabra anuncia y declara que se levanta la generación de hombres y mujeres valientes que van a arrebatar las bendiciones de Dios.
Y muchos que me están escuchando están levantando sus manos al cielo diciendo: Señor, yo soy esta nueva generación. Yo soy de esta generación que va a arrebatar aquello que el enemigo me ha retenido. Soy de aquella generación que hoy está dispuesto a ser transformado al nivel que tú desees, Señor. Lo que el Señor necesita es un pueblo transformado, un pueblo diferente, un pueblo obediente, para poder entregar entonces las promesas en sus manos. Oh, mi amado, qué maravilloso, qué hermoso, qué glorioso es que un pueblo se levante para caminar con las promesas de Dios, para caminar en la verdad de Dios, para estar aferrados de que Dios hace milagros hoy, de que Dios levanta paralíticos, de que Dios levanta a los muertos, de que una generación que está dispuesta a arrebatarle al enemigo, a Satanás, todo aquello que ha querido robar, porque solamente hay un ladrón. Y la palabra dice que ese tiene nombre y se llama Satanás. Pero es tiempo de arrebatar, es tiempo de tomar la posición, es tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y para que los hijos de Dios se manifiesten, ocupamos caminar en obediencia delante de la presencia de Dios. Ocupamos entender la necesidad de darle valor a la palabra de Dios, el suficiente valor a la palabra de Dios. El suficiente valor a cada promesa que Dios nos entrega, porque la promesa está ahí delante tuyo. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Escucho decir frecuentemente a tantas personas: pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permitió que el enemigo la robara? Sencillo, porque estaban en desobediencia. Porque si el pueblo hubiera durado menos tiempo, el tiempo que debían de durar, ese poco tiempo, hubieran encontrado la tierra deshabitada y hubieran entrado a poseer la tierra que Dios ya les había dado por herencia. Pero por la desobediencia sucedió esto. No es que Dios lo permitió, porque Dios no hace ese tipo de cosas. No es que Dios lo permitió, es que la desobediencia tiene consecuencias. Cuando caminamos en desobediencia hay consecuencias. El Señor nunca va a permitir que su promesa sea robada y sea entonces entregada a algún enemigo. Dios nunca va a permitir eso. Escúchalo bien, Dios nunca va a permitir eso. El Señor da la promesa. Él te ha dado una promesa, a ti me ha dado una promesa a mí. El Señor da la promesa, pero quien permite que sea robada es aquel que es desobediente. Es la persona desobediente quien permite que le roben la promesa. Y aclaro una vez más, la promesa estaba ahí. La promesa no había cambiado. La tierra no se había movido. Era esa y estaba ahí. Pero la desobediencia hizo que terceros robaran la promesa. Entonces, definitivamente entendemos que esa tierra no iba a estar deshabitada por 40 años. Alguien iba a llegar tarde que temprano. Alguien se iba a acercar a ella. Pero la palabra ahora también nos dice en lo último que leímos, que el pueblo que habitaba Jericó en ese momento estaba atemorizado. Porque el Dios de Israel había abierto el mar. Y yo te pregunto, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo señales y maravillosas proezas continuamente, ¿será que este Dios no puede entregarte hoy día la promesa? ¿Será que este Dios no puede hacer algo maravilloso delante de tu vida?
¿Será que este Dios no puede hacer que también se abran y transformen las circunstancias alrededor de ti para que cosas nuevas vengan cuando tú y yo simplemente optamos por decirle al Señor: Señor, le voy a dar valor a la promesa. Señor, estoy dispuesto a avanzar en la promesa. Señor, estoy dispuesto a ser transformado. Transfórmame, Dios, renuévame, Señor. Hazme una persona diferente, porque necesito avanzar, necesito poseer aquello que me pertenece. Así que ahora tenían que pelear, tenían que luchar por la promesa. Pero ya el pueblo era diferente. Esta segunda generación era diferente. Estaba dispuesta a muchas otras cosas más, y iniciando nuevamente el proceso de ellos, Dios abre el Jordán una vez más. Nuevamente abre el Jordán. No era la primera ocasión que Dios lo había hecho. Dios abre el Jordán para que este pueblo pasara esta tierra. Y aún más, las puertas de Jericó estaban cerradas. Nadie entraba y nadie salía. Qué cosa más impresionante. Estaban atemorizados porque Dios estaba moviéndose a favor de su pueblo. Cuando Dios encuentra una generación obediente, un pueblo obediente, hermanos, cae el temor sobre los enemigos. Los enemigos empiezan a cerrar sus puertas y no quieren moverse. Se atrincheran en el lugar porque dicen: algo está pasando. Así que no podemos arriesgarnos, no podemos salir. Era un pueblo que estaba claro a obedecer las instrucciones de Dios. Cuando Dios dijo: caminarán primero, el arca irá adelante. Cuando Dios dijo: van a ir en silencio. Cuando Dios dice: van a sonar los chofares. Ellos estaban claros de todo lo que tenían que hacer. Darán el primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día una vuelta más. Ellos estaban claros en lo que tenían que hacer día tras día. Entonces, este pueblo estaba atento a escuchar las instrucciones del Padre. Y cómo había cambiado este pueblo. Era tan diferente al anterior. Estaba dispuesto a poseer. Es que, hermano, cuando estamos dispuestos a poseer, estamos dispuestos a ser obedientes. Aquel que quiere la promesa está dispuesto a cambiar. Aquel que desea realmente, profundamente poseer la tierra, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Así que ellos estaban dispuestos a poseer, dispuestos a arrebatar la promesa que el Señor había dado anteriormente a Moisés 40 años atrás. Estaba dispuesto a avanzar hacia la tierra prometida, aquella tierra que ya había sido entregada, aquella tierra que lo único que hacía falta era poseerla. Así que ellos empezaron a avanzar. Era un pueblo que tenía entendimiento, y cuando digo entendimiento es que ellos estaban claros de que Dios es Dios, de que no hay imposibles para Dios, de que Dios es el que tiene el control, de que Dios es el que hace lo que sea necesario por aquel que cree. Entonces este pueblo empezó a avanzar. Su mente había sido renovada. Había tantas cosas buenas en este pueblo que estaba dispuesto a poseer. Hasta que empezó todo a acontecer. Y día tras día en obediencia avanzaban. ¿Sabe usted? Algunos dirían entonces: ¿y por qué el Señor dijo que dieran una vuelta cada día? ¿Acaso no sería mejor dar 7 vueltas un solo día y los muros iban a caer? Hay gente que dice eso. Pero déjame decirte, Dios les dijo que lo hicieran de esa manera porque Él quería realmente comprobar si le estaban dando valor a la promesa.
Estaba él comprobando si realmente este pueblo estaba dispuesto a obedecer, aún en la más mínima cosa. Y este pueblo realmente lo hizo. Este pueblo estaba claro en cómo se iban a dar las cosas. Este pueblo no se quejó. Este pueblo en ningún momento hizo algún tipo de murmuración. Este pueblo estaba convencido, estaba seguro. Ya no iban a hacer las cosas como ellos querían. Estaban claros de algo. Harían las cosas al modo de Dios. Hoy día usted y yo tenemos que entrar en esa modalidad, al modo de Dios. Vamos a hacer las cosas al modo de Dios, como Dios quiere que se haga, como Dios nos dice que debemos de hacerla. Vamos a entrar a caminar al modo de Dios. Dios está llamando a una iglesia, a un pueblo que camine al modo de Dios, a su forma, a su manera, en su voluntad, y las cosas entonces cambiarán. No es por conocimiento, es al modo de Dios. No es por lo que tú crees o piensas, es al modo de Dios. No es por lo que usted quiere, es al modo de Dios. No es como alguien dice, es al modo de Dios. El Señor nos está llamando a entender entonces esto. Porque este tipo de cosas donde hay mucho conocimiento, déjame decirte, no nos permiten caminar en lo sobrenatural. Este pueblo estaba claro que iba a avanzar. Porque hoy día hay muy poco conocimiento de lo sobrenatural. Estamos en tiempos donde hay poco conocimiento de lo sobrenatural. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas naturalmente. Pero este pueblo estaba claro de que Dios era sobrenatural. Ya el Jordán se había abierto. Habían avanzado. Estaban al frente de Jericó y empezaron a creer que esas murallas que eran tan grandes, esas murallas que eran tan anchas que habían casas en ellas, iban a ser derrumbadas porque Dios dijo que Él se encargaría de ellas. Entiéndame, ellos no sabían cómo esto iba a ocurrir, pero simplemente sabían de que Dios era poderoso para hacerlo. No se trata de saber cómo se va a dar algo. Es simplemente entender que Dios lo va a hacer porque Dios es poderoso. Porque Dios todo lo puede. Porque Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario cuando hay alguien que le cree a Él y cree por su promesa. Y cuando esto es así, las cosas empiezan a cambiar. Eso es maravilloso. Está maravilloso. El pueblo no estaba mirando las murallas. El pueblo estaba mirando al Dios en el cual creían. Hoy tantas personas se detienen al frente de las murallas y dicen, ¿cómo va a pasar? No podemos alcanzarlo. No podemos avanzar más. Hasta aquí llegamos. Esos muros son impenetrables. No podremos hacer más nada. Hasta aquí. Hasta aquí. Lo intentamos. Wow. En esta segunda generación, Josué envió 2 espías. 2. Envió 2 espías. Y estuvo esperando la respuesta de los 2 espías. Cuando los espías regresaron a Josué, le dijeron, es la tierra que fluye leche y miel. Hemos visto sus frutos y la vamos a ir a conquistar. Ellos no hablaron de las murallas,
que habían casas encima de cada una de las murallas. Ellos no hablaron de que era impenetrable. No hablaron del ejército. Ellos solo hablaron de una cosa. Esa es la tierra. Hemos visto sus frutos. Fluye leche y miel. Una tierra valorable. Su mirada ya no estaba puesta en muros. Ya no estaba puesta en gigantes. Ya no estaba puesta en ejércitos. Su mirada estaba puesta simplemente en el Dios Todopoderoso. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en este Dios que es todopoderoso, muchas cosas empiezan a pasar. Por eso la palabra nos dice con toda claridad: puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe. Ponemos nuestros ojos en Jesús, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo hizo y en aquel que todo lo hará. Cuando confiamos plenamente en Él y en cada una de sus promesas, las cosas empiezan a acontecer y cosas que nunca antes imaginamos empiezan a darse. Dios es realmente maravilloso. Dios es realmente maravilloso. Este pueblo llegó no con quejas como la primera generación. Ay, hay gigantes, nos van a aplastar. Esa era la primera generación, la generación del desierto, la generación de las quejas, la generación que no podía aceptar las promesas de Dios, que no valoraba la promesa de Dios. Esta otra generación era la generación que dio valor a la promesa. Era la generación que creía que no había imposibles para Dios. Era la generación que tenía ya claro en su vida que la obediencia desata la bendición, pero que la desobediencia desata la maldición. Era la generación dispuesta a hacer lo que fuera necesaria, a aceptar los retos que venían, pero Dios estaba con ellos. Esa era la generación. El pueblo que cambió, que permitió que el Señor hiciera algo nuevo, era aquella generación que iba a poseer las promesas de Dios. Era aquella generación que iba a llegar a la conclusión de esas promesas. ¡Qué maravilla es esto! Hoy estamos caminando. Hoy estamos avanzando. Hoy vamos hacia esa promesa. Estamos valorando esta tierra que fluye leche y miel. Estamos dando pasos firmes porque nuestro Dios está dando pasos firmes delante de nosotros. Porque Dios cabalga sobre esta tierra. Porque los cielos se abren sobre esta tierra. Porque la gracia de Dios está sobre este lugar. Y hemos entrado a conquistar esta tierra para la gloria del eterno Dios. Mi amado, es tiempo de conquistar cada una de las promesas que Dios ha entregado, cada una de las promesas que Dios ha dado. Fue un pueblo que entendía que no caminaba de ninguna manera en temores, caminaba seguro. El pueblo que camina seguro es el pueblo obediente. El pueblo que camina en desobediencia está lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de angustias, lleno de quejas, lleno de murmuración. Así que ellos empezaron a avanzar. El primer día caminaron. Y Dios dijo: van a caminar el primer día de esta manera, y lo hicieron. Y el segundo día de esta manera, y lo hicieron. Y el siguiente día, y el siguiente día. Y cada día avanzó, cada día empezó a hacer lo que tenían que hacer obedientemente. Simplemente seguían las instrucciones de Dios a través de su siervo cada día. Y llegó el séptimo día. Y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Así que temprano empezaron a caminar conforme Dios había hablado. Ese día había regocijo en ellos, había una emoción grande, había un gozo tan fuerte en cada uno de ellos, ¿saben? Porque era el día que Dios había dicho, era el día que Dios había estipulado que esos muros iban a caer. Era algo maravilloso, eran 7 vueltas, no era algo pequeño donde dar vueltas, era realmente una ciudad grande, Jericó. Posiblemente era cansado, era agotador.
Pero saben, ellos no estaban mirando el sol abrasador, ni tampoco la arena, ni las ventiscas que venían. Simplemente estaban caminando, estaban gozosos, estaban dispuestos, estaban avanzando. Y avanzaban con seguridad, con firmeza, porque entendían algo en sus corazones y espíritus. Ese era el día del Señor. El día de la victoria, el día de la victoria se aproxima, llegará el momento que va a amanecer, estamos prontos a amanecer. Así que dispongamos realmente nuestro corazón y regocijémonos en el Señor, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Aleluya. Qué maravilloso, caminando con tal gozo, con tal alegría, la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta, cada día caminando acertadamente. Ellos entendían con claridad lo que se acercaba, porque verdaderamente ellos querían la promesa. Ellos no decían, ¿por qué 7? No. Era la generación diferente, escúchalo. La generación diferente, que estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijese. Si Dios dice son 7, son 7. Si Dios hubiera dicho son 20, son 20. Si Dios hubiese dicho son 50, son 50 vueltas. No importa las vueltas. Si Dios dice que lo hagamos, vamos a hacerlo. Porque Dios dice que después de dar lo que tenemos que dar o de hacer lo que tenemos que hacer, Él va a hacer que los muros caigan. Eso es suficiente para nosotros. Porque lo que Dios promete lo cumple. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que ha hablado o ha establecido. Era la generación con disposición. Esa nueva generación con hambre de la gloria de Dios. Con hambre de poseer las promesas del Señor. Hoy Dios está buscando esta generación con hambre, sedientos de tomar las promesas, dispuestos a arrebatar las promesas. Esta generación diferente que le da valor a la promesa. Así que eran 7 vueltas. 7 vueltas. Un pueblo sin temor. Que el arca iba caminando al frente de ellos. Con los hombres de guerra, el resto del pueblo, una tras otra y tras otra, porque la promesa va a traer lucha. La promesa no viene por venir, la promesa viene a través de la lucha. 40 años estuvo esa promesa retenida, 40 años estuvo retenida. Pero el tiempo de soltar la promesa había llegado. Escucha esto. El tiempo de que la promesa se suelte ha llegado. El tiempo donde las promesas de Dios se van a soltar delante de una generación obediente y sencilla ha llegado. Aleluya. La promesa ha llegado porque no es cuestión de sentir. Mucha gente se queda sintiendo. No es cuestión de sentir, sino de hacer. Porque si este pueblo simplemente hubiera sentido, pues construyen ahí alrededor de Jericó sus tiendas, como muchos hacen. Pero ellos no solamente sintieron, porque no es cuestión de sentir, es cuestión de hacer. Así que estaban dispuestos a hacer lo que Dios le dijese. No importa si aquello tenía sentido o no tenía sentido. Estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer, porque muchos solamente sienten. Hay muchas personas hoy día que solo sienten y dicen, ay sí, esta es mi promesa. Ay sí, yo la creo, yo la tengo. Yo creo que está en mí, pero no hacen nada. Y si no hacen nada, no obtienen nada. Por más que digan, yo la tengo. Por más que digan, yo la creo. Sintieron su promesa, pero nunca la poseyeron. Sintieron su promesa,
pero nunca tomaron dominio de ella, porque simplemente se quedaron con sí, yo creo, sí, yo lo sé, sí, yo sé que ahí está, pero no hacen nada, no se levantan, no son obedientes, no están dispuestos a cambiar, siguen siendo los mismos y dicen, sí, yo creo. Entonces no es cuestión solo de decir, el pueblo tuvo que cambiar para avanzar. Y esto fue un esfuerzo importante en la vida de ellos. En la última vuelta algo diferente iba a empezar a suceder. Era la última vuelta. Algo vendría de manera maravillosa, algo iba a suceder en ese momento. Pero ellos tenían que tener las fuerzas para hacer todo lo que Dios le había dicho. Escucha esto. Tenían que tener las fuerzas para hacer todo aquello que Dios les había dicho. Las fuerzas para caminar 7 veces lo que anteriormente caminaban solamente una vez. Las fuerzas para gritar. Las fuerzas para sonar chofares. Las fuerzas para invadir, porque Dios lo había dicho. Y tomar entonces posesión de esa promesa. ¿Y de dónde iban a tomar tantas fuerzas? Porque era cansado, era agotador. ¿De dónde iban a tomar esas fuerzas? Déjeme decirte algo. Cuando un pueblo camina en obediencia, cuando un pueblo cree en las promesas y tiene sed de las promesas, cuando un pueblo está dispuesto a hacer lo que sea necesario, cuando un pueblo le cree a Dios, ¿sabe usted? No se enfoca en el cansancio, no se enfoca en las murallas, se enfoca en lo que Dios va a hacer. Así que ni cuenta se da que no tiene fuerzas, simplemente está dispuesto a avanzar. No está diciendo cada día y cada momento, estoy cansado, es que ya no sé, es que ya no puedo. No, mijito. Ellos no andaban en eso, ellos estaban avanzando, ellos estaban dando pasos firmes. Aunque eran 7 vueltas, estaban llenos de gozo. Sabía que vendría la respuesta de Dios. Aquello por lo cual estaban creyendo y estaban confiados. Entendían que Dios, el soberano y eterno Dios, iba a hacer algo maravilloso. Por eso dice la palabra que los violentos arrebatan las bendiciones de Dios. Eran gente violenta que estaba dispuesta a perseguir. Escucha esto, a perseguir las promesas de Dios. Hoy ocupamos perseguir las promesas de Dios, porque los violentos no perciben el cansancio, saben que tienen que seguir avanzando y haciendo aquello que Dios les ha llamado simplemente. En la última vuelta caminaban seguros, son completamente seguros, certeros en todo lo que iba a acontecer. El gozo, la alegría en sus corazones estaba de una cosa impresionante. ¿Sabe usted? La primera generación, y quiero llevarlos brevemente a esto, la primera generación era una generación que aunque miró las plagas de Egipto, lo sobrenatural de Dios, que aunque se abrió el mar, y caminaron en seco hasta el otro extremo. Era un pueblo que estaba tan metido en sí mismos que no pudieron ver lo sobrenatural. Escucha eso. Era una generación tan llena de su pasado, tan llena de complejos, que no pudo ver lo sobrenatural. Cada día había maná del cielo que brotaba. Dios trajo codornices. La nube de gloria descendía del cielo. Una columna de fuego les calentaba de noche. Pero no comprendieron lo sobrenatural. Y es que cuando hay una mente reprobada no podemos entender la sobrenaturalidad de Dios, ni le damos valor a lo sobrenatural. Y tampoco le damos valor a las promesas de Dios.
Pero la generación que se había levantado era una generación sedienta de lo sobrenatural, atenta de lo sobrenatural, con deseos de que la sobrenaturalidad de Dios fuera manifiesta. Y así que avanzaban constantemente, momento tras momento, avanzaban una y otra vez completamente claros de lo que vendría, de lo que iba a suceder en ese momento. La generación primera estaba cargada de miedos, cargada de temores, de ansiedades. Pero la generación segunda era la generación de la confianza, la generación que entendía que Dios estaba en control, la generación que caminaba segura, la generación que era firme, la generación que avanzaba. Esta nueva generación. Era algo completamente diferente. No vivía con el pasado, vivía en el presente donde Dios gobernaba plena y completamente sus vidas. Esto es poderoso. Así que dice la palabra que estaban en la séptima vuelta. Y cuando llegó la séptima vuelta, ellos sabían simplemente de que algo sobrenatural iba a pasar. Escucha bien esta palabra, sobrenatural. Algo sobrenatural iba a pasar. No sabían cómo, simplemente que iba a acontecer. Así que ellos gritaron, sonaron los shofares y lo sobrenatural empezó a suceder. Escucha lo que voy a decir. Algunas personas dirán, ¿y esto? Los muros empezaron a caer. Pero escucha bien, los muros no cayeron adentro de la ciudad. Tampoco cayeron fuera de la ciudad. Afuera estaba el pueblo de Israel. Adentro estaban los habitantes de Jericó. La palabra de Dios dice de que el pueblo de Israel avanzó y mató a todos los del pueblo de Jericó. Entonces las murallas no cayeron hacia adentro, no cayeron hacia afuera. Lo sobrenatural de Dios se manifestó. Las murallas fueron tragadas. Las murallas de Jericó fueron tragadas. Solamente un pueblo obediente, con sed de lo sobrenatural, podría mirar algo como eso que aconteció. Fueron tragadas. Y ellos entraron a conquistar. Entraron y tomaron lo que tenían que tomar. Miraron la gloria completa del Padre. En esos momentos, aunque la palabra no lo declara con claridad, la tierra tembló lo suficiente, la tierra se movió y los muros fueron tragados, porque todo lo que fue tomado en esa tierra, todo, la palabra lo dice, era el tesoro de Jehová, porque era la promesa del Señor para un pueblo. Mi amado hermano, usted que está mirando hoy y está poniendo atención a esta palabra, el tiempo donde la iglesia del Señor Jesucristo decide caminar valientemente en obediencia a la palabra de Dios, hablando con claridad la palabra de Dios, dándole el valor a cada promesa, ha llegado. El tiempo de lo sobrenatural ha llegado. El tiempo de la generación antigua que está caduca, que va a quedar en el desierto, también ha llegado, porque se está levantando una nueva generación de hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a arrebatar las promesas del Señor, a creer en Él, a estar dispuestos simplemente a avanzar
en todo lo que Él determine, como Él lo determine. Recuerde, al modo de Dios, no a nuestra manera, no a nuestra forma de pensar. No vamos a adaptar la palabra a lo que yo pienso. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a hablar transparentemente lo que ella nos dice. Es el tiempo de una nueva generación. Es el tiempo de darle valor a cada promesa, a cada palabra que usted ha recibido con el paso de los tiempos. Es el momento de arrebatar. Es el momento de declarar un desahucio al enemigo y de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy, donde quiera que te encuentres, voy a levantar esta oración, y esta oración será efectiva y generará cambio porque hay disposición en tu corazón. Esta oración será efectiva porque hoy estás dispuesto a ser sano y a recibir una sanidad sobrenatural de parte del Padre. Así que oramos de esta forma. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento presento a todos y cada uno de tus hijos que están escuchando, Señor, este video o este audio. En el nombre de Jesús, Señor, el tiempo del cambio ha llegado. Ellos lo entienden. Y en este instante muchos están diciendo: yo necesito un cambio, necesito cambiar. Señor, me dispongo, mi corazón se dispone al cambio, mi corazón se dispone a recibir este cambio, mi corazón se dispone a ser diferente. Quiero ser de esta segunda generación que se levanta, Señor, completamente dispuestos a obedecer tu palabra, dispuestos a mirar lo sobrenatural, dispuestos a darle valor a la palabra y valor a la promesa. Así que en el nombre de Jesús declaro palabra de cambio en todos aquellos corazones dispuestos a partir de este instante. En el nombre de Jesús oro por sanidad sobre todo cuerpo doliente que hoy está dispuesto a creer que lo sobrenatural viene sobre su cuerpo y reciben sanidad. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ahora declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro que ese dolor que ha estado afectando tu vida se va en el nombre de Cristo Jesús. Y recibes de forma sobrenatural el toque del Espíritu de Dios, sanándote, trayendo libertad, aún liberación de toda cautividad. Declaro que hay personas que están siendo libres de espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús, porque aún en mi espíritu miro cadenas que se rompen. En el nombre de Jesús esas ataduras se pudren por el poder de la unción del Espíritu. Y en el nombre de Jesús, Señor, el tiempo ha llegado de esta generación que se levanta a creer por más. Para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Sea el nombre del Señor Jesucristo bendecido. Sea el nombre del Señor exaltado hoy, mañana y por siempre. Él es fiel, Él es verdadero, Él es el Señor. Aleluya, aleluya y aleluya. Mi amado hermano, una vez más queremos motivarte a compartir este mensaje con amigos, con familiares. Esta palabra va a renovar y transformar a muchas vidas. Esta palabra va a ser una obra especial. Estamos en tiempos de cambio, en tiempos de transformación, en tiempos de renovación, en tiempos de bendición. Así que en el nombre de Jesús, hoy te bendecimos. Y podrás bendecir a cuantas personas desees al compartir esta palabra del eterno Dios. Para este servidor y este ministerio Fe y Milagros, es un gusto compartir contigo. Te quiero dar una noticia antes de finalizar. La noticia es que estamos aperturando nuestro sitio web www.feymilagros.com. Puede visitarnos y encontrar algún material que podrá ser de bendición para tu vida. Desde ya, un abrazo a la distancia. De hoy en 8 días tendremos servicio presencial. Ojalá puedas acompañarnos y recibir las bendiciones del Señor sobre tu vida. Muchas bendiciones.